Bueno, oye, muchas gracias. Dean, ese es uno de los grandes himnos de la fe. Todo el Evangelio está en esa sola canción. Gracias a todos. Al crecer en Indiana, siendo hijo de militar, nos mudamos a varios lugares durante mi infancia. Viví 6 años en el sur de Indiana, en un pueblo llamado Columbus. Búsquenlo en línea. Es muy conocido por su arquitectura, pero no lo hagan ahora, por favor. Pero un día un circo llegó a nuestro pueblo y mi madre me preguntó si quería ir. Debía de tener unos 8 o 9 años en ese entonces. Y le dije que no quería ir. Ella me preguntó por qué no. Le dije que no me gustan los payasos. Fue mucho antes de que Stephen King escribiera It. Antes de Internet, YouTube y los memes. Tipos disfrazados de payaso parados en bosques cerca de parques para asustar niños. Mucho antes de eso, simplemente no me gustaban los payasos. Mi madre preguntó, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema con los payasos? Ahora recuerden, yo tenía 8 o 9 años, de acuerdo, pero mi respuesta fue algo así. Porque los payasos tienen esas grandes sonrisas pintadas. Y ella dijo, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Yo dije, bueno, si tienen esas grandes sonrisas pintadas, lo que hay debajo de eso no es una sonrisa. No quiero a una persona extraña usando maquillaje y disfraz extraños, con el pelo de colores raros, que está fingiendo una sonrisa. No quiero a esa persona cerca de mí. Así que no, gracias. No quiero estar en ningún lugar cerca de un circo con payasos. Ahora, avanzando unos 30 años, viviendo aquí en Miami, en ese momento Heidi y yo teníamos 3 hijos. Barnum y Bailey vinieron a la ciudad y de mala gana llevé a mis hijos al circo. Y quiero que sepan que fue maravilloso. Y los payasos estuvieron geniales. Así que a cualquier payaso que esté escuchando, quiero que sepan que estamos bien. ¿De acuerdo? ¿Ya estamos bien ahora? Y hay un verdadero arte en el trabajo de payaso que si se hace bien es algo maravilloso de presenciar. Así pensaba yo de niño. Pero ya sabes, hay algo en todos nosotros. Simplemente tenemos una aversión a lo falso, lo artificial, lo fingido. Hay una buena razón para eso. Esta mañana estamos leyendo nuevamente del Sermón del Monte, una serie que hemos titulado Jesús dijo que, porque Él va en contra de la cultura tan a menudo. Así que, como al pastor James le gusta que hagamos, si pueden, por favor, pónganse de pie mientras les leo de Mateo 6, capítulo 6, versículos 16 al 18. Esto es lo que dice Jesús. Él dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. En verdad les digo, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los demás, sino por tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Pueden sentarse de nuevo y me acompañan en oración. Padre Celestial, una vez más esta mañana, al meditar en estas palabras de tu palabra, citando al mismo Mesías mientras predicaba a esa multitud en la ladera de Galilea hace 2000 años. Señor, mi oración es que tomes estas palabras y que no que las hagas cobrar vida para nosotros. Esta palabra está viva, es activa y viviente y más cortante que cualquier espada de 2 filos, sino que nos hagas cobrar vida a nosotros para tu palabra. Señor, toma estas palabras de las páginas del libro, escríbelas en las tablas de nuestros corazones y usa estas palabras para moldearnos y darnos forma. Cada vez más, en conformidad con tu Hijo, palabra viva, Jesús, en cuyo nombre oro. Amén. Amén. Bueno, Jesús continúa este mensaje, este sermón más grande jamás predicado, y a lo largo del sermón lo que hace una y otra vez dice, mantenerlo real. Él rechaza lo falso, lo artificial y lo fingido. Él dice, manténlo real. Y esta mañana el tema en cuestión aquí ante la congregación es el ayuno, abstenerse intencionalmente de comer durante un periodo de tiempo.
con fines espirituales para propiciar un tiempo de reflexión espiritual más intenso y así sucesivamente. Y dado que nuestro enfoque para el servicio de esta mañana es y debe ser esta mesa, nuestra comida sacramental, quiero hacer solo algunas aplicaciones de este pasaje que creo que serían apropiadas para nosotros hoy, como le gusta hacer. Jesús está desafiando la sabiduría convencional. Habéis oído que se ha dicho, y él dirá algo que los líderes religiosos, la sabiduría convencional de la época, dicen que están allí para hacer, y luego dirá, pero yo os digo, y le da la vuelta a todo. Y a lo largo del sermón dice, estas cosas que están en la superficie, que son externas, yo os digo, háganlo real, llévenlo al interior de sus corazones y háganlo real. Y esta mañana está usando el viejo y probado método de comparar y contrastar. Muchos hicimos eso en la secundaria, comparar el universo en pocas palabras. Jesús pide comparar y contrastar. Su primer punto es la religiosidad externa frente a la autenticidad interna. Existe lo externo y luego está la autenticidad real. Cuando ayunes, dice, no pongas cara triste como los hipócritas. Ellos ya han recibido su recompensa. Charles Haddon Spurgeon fue el predicador más grande de Inglaterra en el siglo XIX. Todavía se le considera un príncipe de los predicadores. Hoy leemos sus sermones como material devocional. Él les decía a sus estudiantes de predicación, que cuando hablaran del cielo, debía haber un brillo en sus ojos y un resplandor en su rostro. Cuando hablen del infierno, su cara normal será suficiente. Bueno, aquí Jesús dice, no anuncies que estás ayunando poniéndote una cara triste y sombría para que todos sepan lo espiritual que eres. Él dice, sé auténtico. Y esa es una de las cosas revolucionarias de lo que Él le dice a esa multitud en ese momento. Y también de lo que nos dice a nosotros hoy. Permítanme hacer un repaso rápido, tendrá que ser rápido, de lo que tratan las grandes religiones del mundo, porque básicamente todas dicen lo mismo, con una excepción. Cada sistema de fe importante, y no soy un experto en todas las religiones, ni mucho menos, pero tengo un conocimiento básico de la mayoría de ellas. Todas las demás grandes religiones o sistemas de fe del mundo básicamente te dicen, haz esto, haz estas cosas buenas, evita estas cosas malas, y al final de tu vida, cuando te presentes ante el Dios en el que creas, entonces esperas y rezas para que ese Dios, o dioses o diosas, esperas y rezas para que la deidad en la que crees te dé una calificación aprobatoria y puedas acceder a la recompensa eterna que tu religión te promete. Haz estas cosas buenas, no hagas estas cosas malas, y espera que al final de tu vida obtengas una calificación aprobatoria. Las grandes religiones coinciden, el judaísmo y el islam dicen eso. El budismo no es teísta, así que queda aparte. El hinduismo tiene el karma, esencialmente igual. La gran excepción es el evangelio de Cristo. Tenemos mandamientos y normas. Hay 10 de ellos en Éxodo 20 y después de eso hay 613 más. No hay que cumplirlos todos, la gracia manda. Tenemos nuestros mandamientos y nuestras prohibiciones y esperamos que tú los cumplas. Pero no importa cuántas cosas buenas hagas en esta vida, o cuántas cosas malas evites, o cuántas cosas malas expíes, por medio de obras de penitencia. El Evangelio es bastante claro. No importa lo que hagas en el análisis final, no estarás a la altura de un Dios santo. Él es santo y perfecto y tú nunca lo serás. Así que por tus propios méritos fallamos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios toma la ecuación, la da completamente la vuelta 180 grados y dice, estás perdido y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero gracias a Dios, Él lo hizo por ti. Envió a su Hijo Jesús para vivir esa vida perfecta y cumplir la justicia que no logramos. Ni con 1000 vidas alcanzaríamos la justicia que Jesucristo logró en la suya. Él alcanzó toda la perfección, toda la justicia por nosotros y luego entregó su vida como el sacrificio expiatorio, el pago por nuestros pecados.
Así que Dios nos dice, estás perdido. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero alabado sea Dios, yo lo he hecho por ti al enviar a mi Hijo Jesús para ser quien te saque de tu situación sin esperanza. El pozo. Un hombre cayó en un pozo y no pudo salir por sí mismo. Una persona subjetiva pasó y dijo, siento lo que te pasa ahí abajo. Una persona objetiva pasó y dijo, es lógico que alguien caiga en este pozo. Un fariseo dijo, solo la gente mala cae en pozos. Un matemático calculó cómo cayó en el pozo. Un reportero quería la exclusiva sobre el pozo. Un agente del IRS preguntó si estaba pagando impuestos por su pozo. Un evolucionista dijo, eres un mutante rechazado, destinado a ser eliminado del acervo genético, y estás siendo naturalmente seleccionado para salir. Así no producirás más descendencia que caiga en pozos. Una persona autocompasiva dijo, no has visto nada hasta que veas mi pozo. Un predicador de fuego y azufre gritó, te mereces tu pozo. Un científico cristiano ofreció, el pozo está solo en tu mente. Un psicólogo observó, tus padres tienen la culpa de que estés en ese pozo. Un terapeuta de autoestima dijo, cree en ti mismo y podrás salir de ese pozo. Un optimista dijo, las cosas podrían estar peor. Un pesimista dijo, las cosas se pondrán peor. Jesús, al ver al hombre, lo tomó de la mano y lo sacó de su pozo. Y ese es el Evangelio. Sea cual sea el pozo en el que hayas logrado meterte, y todos sabemos que los tenemos, el mensaje de la Biblia, el mensaje de nuestra iglesia, el mensaje de este predicador, es que hay una salida del pozo. Hay un camino y solo un camino. Y es tomando las manos marcadas por los clavos de aquel que te amó lo suficiente como para morir por ti y darte una salida del pozo y ser justificado ante los ojos de Dios. Y esa es la manera, y la única manera de ser justificados y ser sacados de nuestro pozo. Ahora tomémonos un momento aquí. ¿Cuál es el asunto con el ayuno aquí? ¿Cuál es su propósito? Bueno, créanme, mientras Jesús predicaba a esa multitud en la ladera de Galilea, la pérdida de peso no era el enfoque principal. La mayoría de esas personas luchaban por sobrevivir, no por perder unos cuantos kilos. Eso es más un problema moderno para nosotros, ¿verdad? Bajo la ley mosaica, los judíos solo estaban obligados a ayunar en Yom Kippur, pero durante los exilios, los diversos exilios que habían soportado, instituyeron varios ayunos más, simplemente para recordar al pueblo de Israel quiénes eran, que ese exilio no era su lugar, que eran extranjeros en tierra extraña. Y fíjense aquí que Jesús no desaprueba el ayuno, Él no lo menosprecia. Él dice, cuando ayunen, asumiendo que lo harán, Él asume que los discípulos ayunarán. Él dice, pero cuando lo hagan, asegúrense de hacerlo de una manera que exprese verdadera humildad y arrepentimiento por sus pecados, no orgullo espiritual, no un mírenme, miren lo espiritual que soy porque estoy ayunando hoy. No se trata solo de palabras vacías, ni de cumplir con una rutina, sino de humildad y arrepentimiento genuinos y sinceros. No es nada nuevo. Isaías, el profeta Isaías en el siglo VIII a.C., refiriéndose al exilio asirio, él tiene al pueblo de Israel, Isaías 58, versículos 3 al 4. ¿Por qué hemos ayunado? Ellos claman a Dios, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no te das cuenta de ello? Dios responde, miren, en el día de su ayuno buscan su propio placer y oprimen a todos sus trabajadores. Miren, ayunan solo para pelear y discutir y golpear con un puño malvado. Un ayuno como el de ustedes en este día no hará que su voz sea escuchada en lo alto. Y luego Jesús repite lo mismo en Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Y él, es decir, Jesús, les dijo a ellos, a los fariseos, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Y en tiempos de Jesús, los fariseos ayunaban 2 o 3 veces por semana, a veces incluso más. Pero, lamentablemente, incluso para ellos, los líderes religiosos era solo de labios para afuera. Solo estaban cumpliendo con la rutina. Solo buscaban llamar la atención sobre sí mismos. Miren cuán espirituales somos, con túnicas largas, barbas largas y rostros aún más largos, queriendo que la gente notara lo espirituales que eran. Dios tiene aversión a lo falso, lo artificial y lo fingido. De ahí lo sacamos. Porque estamos hechos a su imagen. Ahora, como saben, yo soy un gran defensor de la iglesia local. He dedicado mi vida a trabajar para la iglesia local. Y creo en la iglesia local. Creo en la membresía. Creo en la participación activa, en la participación regular en la iglesia local. Apoyo la iglesia local. El reino avanza plantando nuevas iglesias y haciendo crecer las existentes. Estoy a favor de todas las organizaciones paraeclesiásticas que apoyamos. Logoi, Juventud para Cristo, InterVarsity, Habitat y muchas otras más. Estoy a favor de esos ministerios paraeclesiásticos, pero su labor es realizar un ministerio que tal vez la iglesia local no puede hacer. Y llegar a personas que la iglesia local no está alcanzando para integrarlas. Así funciona. Por eso apoyo totalmente a la iglesia local. Pero puedes estar aquí todos los domingos por la mañana. Puedes asistir a todos los estudios bíblicos. Puedes memorizar las escrituras y orar oraciones largas y bonitas. Y simplemente estar actuando, rindiendo solo un servicio de labios a Dios. Lo he visto antes y yo mismo he sido culpable de ello. Howard Hendricks, creo que esta es la segunda semana consecutiva en la que cito al difunto y gran profesor Howard Hendricks. Él dice que es mucho más seguro vacunar a alguien con un caso leve de cristianismo para evitar que contraiga la enfermedad real. Ese caso leve, esa es esa apariencia externa, ese es el ir por inercia. Eso es lo que está ocurriendo con estos hipócritas. Y esa es la palabra que Jesús usa aquí. Es la palabra griega hipócrita. Y dice Jesús, no tengan nada que ver con su supuesta religión. Es falso y apesta y les da a los no creyentes una excusa para rechazar el cristianismo como si necesitaran más munición. Estos hipócritas les dan toda la munición que necesitan. Todos lo hemos visto. Políticos que son miembros devotos de la iglesia a la que dicen pertenecer y sin embargo luchan como lobos acorralados para proteger toda forma de aborto, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento natural e incluso más allá. Políticos que proclaman ser devotos de su fe y afirman que las mujeres pueden ser hombres, los hombres mujeres, e incluso que ellos pueden embarazarse y dar a luz, como si fuéramos lo bastante estúpidos para creerlo. Lo hemos visto en la iglesia. Somos líderes de la iglesia, predicadores, evangelistas, oradores reconocidos que viajamos alrededor del mundo y proclamamos un evangelio altamente moralista. Haz estas cosas buenas. No hagas estas cosas malas y Dios te bendecirá. Luego descubrimos que están haciendo exactamente las mismas cosas que te dicen que evites. Y apesta hasta el cielo. Y esto también apesta a las narices de Dios. Nos repugna lo falso, lo artificial y lo falsificado. Piensen en lo que hace, en cómo ofende a nuestro santo Dios cuando ve a su llamado pueblo actuando de esa manera. Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ahora ayunando, ¿tiene algún propósito hoy en día? ¿Ya se fue, ya cumplió su propósito? No. El ayuno aún tiene propósito. El profesor William Barclay cita estos beneficios. Primero, la autodisciplina y el negarse a uno mismo. Segundo, la liberación de la esclavitud al hábito, demostrando que no es obligatorio comer siempre a la misma hora. En tercer lugar, dice que se preserva la capacidad de prescindir de las cosas. Rara vez prescindimos de algo en nuestra cultura, a menos que elijamos hacerlo voluntariamente, ¿verdad?
En cuarto lugar está el valor positivo para la salud. Hay un beneficio en ayunar de vez en cuando. No soy nutricionista, no voy a decirte cuál es, pero puedes averiguarlo. Y en quinto lugar está el aumento de nuestra apreciación por las cosas. Sabes, si alguna vez has ayunado, aunque sea solo por 24 horas, ese siguiente bocado de comida sabe también. Ese siguiente trago de agua entra también. El mismo Jesús ayunó. Jesús hizo un ayuno de 40 días, en un momento crucial. Al principio mismo de su ministerio, sintió la necesidad de apartarse y enfocarse en la misión que tenía de su Padre. Si a Jesús le ayudó un periodo de ayuno, me atrevo a decir que también nos hará bien a nosotros. Ahora no puedo decirte con qué frecuencia debes ayunar ni por cuánto tiempo. Consulta con tu médico si es necesario, pero es bueno hacerlo de vez en cuando, solo para que sepamos que ese alimento no nos posee. Y muy a menudo creo que sentimos que es así. Y es una manera de ayudar a enfocar nuestra atención más intensamente en cualquier situación por la que estemos orando, cualquier pregunta con la que estemos luchando. El ayuno es una manera de decir, Padre, lo tomo muy en serio. Y tan serio, estoy dejando de comer por un tiempo para poder concentrarme en lo que tienes que decirme. Y cuando hagas eso, cada vez que te suene el estómago, deja que eso sea un recordatorio para orar. Y busca a Dios en cualquier asunto con el que estés luchando, cualquier pregunta que estés presentando ante el Señor. Jesús dice, sé auténtico. Sé auténtico. Si quieres ayunar, hazlo, pero hazlo por las razones correctas. No lo hagas para aparentar ni presumir tu espiritualidad. Hazlo con humildad y verdadero arrepentimiento de tus pecados. Hazlo un tiempo para relacionarte con Dios intensamente. Primero, contrasta religiosidad externa con autenticidad interna. Segundo, obediencia externa frente a devoción interna. Obediencia externa frente a devoción interna. Esto está muy relacionado con el primero, pero no es exactamente lo mismo. El primero, comparar y contrastar, habla de nuestra relación con Dios mismo. Este habla de cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo lo ponemos en práctica en nuestra vida, cómo nos esforzamos por amar al Señor nuestro Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o cómo no lo hacemos, cómo se desarrolla en nuestra vida día a día. Escuchen, podemos ser completamente meticulosos en la búsqueda de las disciplinas espirituales. Ya saben, el estudio bíblico, la oración, la adoración en comunidad, el diezmo. Al estar en comunión con otros cristianos, podemos ser meticulosamente obedientes en esas cosas. Y aún así estamos tan vacíos como el cañón de una pistola, espiritualmente hablando. Podemos hacerlo no porque amemos a Dios o a nuestro prójimo, sino por obligación. Podemos hacerlo por culpa. Podemos hacerlo por el deseo de presumir ante los demás. Eso ya no sucede tanto, pero solía pasar, especialmente en lugares como el sur profundo y el medio oeste. Y eso es lo que hacen los hipócritas. Eso es lo que hacen estos fariseos y estos líderes religiosos. Llevan su religión en la cara, en las mangas y en las túnicas para mostrarle a todos cuán espirituales eran, ayunando y orando largas oraciones. Ahora, como les he mencionado a muchos de ustedes antes, soy un psicólogo en recuperación. No me lo tomen a mal. Y mi programa fue en la Universidad Sector, era en gran parte conductual y allí aprendí algunas cosas útiles. Permítanme compartir una con ustedes. Sonará un poco complicado, pero en realidad no es tan difícil de entender. La diferencia entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. Motivación extrínseca o externa y motivación intrínseca o interna. Y escuché una gran ilustración sobre esto. Permítanme compartírsela rápidamente. Un anciano vivía solo en una casa grande, en una esquina, con un gran jardín. El vecindario estaba lleno de niños. Un día, los niños decidieron jugar en el jardín del anciano y comenzaron sus travesuras. Y a él realmente no le gustaba, no los quería allí. En vez de actuar como un anciano y gritarles que se fueran, pues sabía que eso los motivaría, decidió probar algo distinto. Hace tiempo estas cifras valían mucho, aunque hoy parezcan poco.
Salió al jardín y les dijo: muchachos, escuchen, me siento solo y me encanta verlos jugar aquí. Aprecio que vengan y quiero darles a cada uno una moneda de 25 centavos. Les dio una moneda de 25 centavos a cada uno y los niños pensaron que era genial jugar en su jardín. Él nos paga. Al día siguiente regresaron. Hola de nuevo. Ayer les di mis monedas de 25 centavos, así que hoy les daré 10 centavos a cada uno. Tomaron las monedas de 10 centavos y se fueron. Regresaron. Él salió. Chicos, no tengo cambio, solo tengo monedas de 5. Tomen una moneda de 5 centavos. Gracias por jugar. El cuarto día regresaron y les dijo: lo siento, ya no tengo cambio, así que hoy no tengo nada que darles. Bueno, pueden predecir lo que pasó. Saltaron sobre él y lo golpearon hasta dejarlo tonto. No hicieron eso. Al día siguiente no regresaron. ¿Qué había pasado? Él tomó una motivación intrínseca. A ellos simplemente les gustaba jugar en su patio. Él la convirtió en extrínseca, les pagó por hacerlo. Y cuando eso se acabó, su motivación para volver también desapareció. Podemos hacer eso espiritualmente. Podemos acercarnos al Señor por razones intrínsecas. Recibimos perdón, liberación de la culpa, eliminación de la vergüenza. Obtenemos una red mundial de hermanos y hermanas. Podemos pasar el rato con un grupo genial de personas, como la Iglesia de Cristo. Recibimos vida eterna para siempre. Y después de un tiempo las cosas tal vez se ponen un poco difíciles y esa motivación intrínseca se agota. Puede ser extrínseca. Mi profesor Richard Pratt advirtió a sus alumnos que íbamos a distintos ministerios. Él dijo: chicos, déjenme decirles algo. Si hacen de su fe su trabajo, corren el riesgo de perder uno de los dos. Puedes tomar esa motivación extrínseca, esa motivación intrínseca y convertirla en extrínseca, y entonces es bastante fácil de matar. ¿Por qué aspiramos a seguir a Jesús? ¿Es por amor intrínseco que lo seguimos? Apreciamos lo que ha hecho por nosotros. Estamos tan agradecidos por la manera en que Él ha dado su vida por nosotros, que ha pagado el precio por nuestros pecados y nos ha liberado. Queremos pasar el resto de nuestra vida diciéndole gracias, o se ha vuelto extrínseca. Lo hacemos porque, es simplemente lo que se supone que debemos hacer. Es lo que otros esperan de nosotros. Supongo que la mayoría de nosotros, tal vez todos, probablemente somos una mezcla de ambas, motivación intrínseca y extrínseca. En esta vida, probablemente eso es lo que todos seremos, pero queremos avanzar más y más y más. La motivación intrínseca de hacer lo que hacemos solo por amor a Dios, no por obligación, no por culpa, ni nada por el estilo. Así que vamos a Él y le pedimos que haga en nosotros esa obra interior y transformadora en nuestras vidas que solo Él puede hacer. Y esperamos y observamos y trabajamos y oramos. Él nos transforma cada vez más a la imagen de su Hijo Jesús. Así que Jesús dice, compara y contrasta. Existe la religiosidad externa versus la autenticidad interna. Existe la obediencia exterior versus la devoción intrínseca. Luego está lo aparente versus lo real. Estos hipócritas, los líderes religiosos de los que está hablando, de los que Jesús habla aquí, se ven muy bien por fuera. Parecen muy espirituales por fuera y Jesús dijo que por dentro básicamente están llenos de veneno. Desprecian a los demás. La palabra fariseo significa separado de las masas. No querían tener nada que ver con la gente común. Se veían a sí mismos muy por encima de eso. Cuando la gente se acercaba a Jesús, lo hacía de dos maneras. Si venían a Él humildes y quebrantados, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué debo hacer para seguirte? Cuando venían a Él con humildad y quebrantados, Jesús era muy amable con ellos. Los trataba con mucha gracia. Cuando venían a Jesús arrogantes, llenos de sí mismos, estos líderes religiosos que educados en las mejores escuelas, no en las escuelas rabínicas, y pensaban que iban a enseñarle a este campesino de Nazaret cómo son las cosas. Cuando venían a Él llenos de sí mismos, Él no era amable ni suave con ellos. Les hablaba de frente, llamándolos camada de víboras e hijos de los perros que asesinaron a los profetas.
Cuando encuentran a un convertido, lo hacen el doble de apto para el infierno que ellos mismos. No era amable ni suave con las personas que venían a él llenas de sí mismas. ¿Importa cómo venimos a Jesús? ¿Nos acercamos a Él con verdadera humildad o solo con una humildad aparente, falsa, artificial y fingida? El Queen Mary, cuando fue puesto en servicio en 1936, era el barco de pasajeros más grande que el mundo había visto hasta entonces. Sirvió fielmente durante muchas décadas, incluso durante una guerra mundial. Finalmente fue dado de baja en 1967. Lo llevaron a Long Beach, California, y lo convirtieron en un museo flotante. Cuando hicieron eso, se dieron cuenta de que tenían que hacer algunas renovaciones y adaptaciones en este enorme barco. Así que se pusieron a limpiar y renovar todo el barco. Y cuando quitaron las enormes y macizas chimeneas, esas chimeneas que originalmente estaban hechas de acero de 3/4 de pulgada, cuando las levantaron y las colocaron en el muelle para ser renovadas, todas se desmoronaron en fragmentos oxidados. Pintura, porque todo lo que quedaba de las chimeneas después de todos esos años era capa tras capa tras capa de pintura. Todo era cosmético. Algunos de nosotros podemos identificarnos. Con los años nos hemos vuelto buenos para fingir. Hemos añadido capas de religiosidad. Tenemos la aparente espiritualidad en marcha, la apariencia de espiritualidad, pero por dentro está bastante vacío y es bastante artificial. Existe lo aparente frente a lo real. Y luego, muy rápidamente, la última, porque necesito mencionar esto, está esa falsa superioridad frente a la humildad genuina. Y de eso estoy hablando con Jesús y cómo trata a las personas. Si venimos a Él llenos de nosotros mismos, no tratará con nosotros. Al igual que mi miedo a los payasos por no ser reales, Dios detesta lo falso y artificial. Él no nos tratará así. Debemos acercarnos a Jesús de forma directa y honesta, pues no acepta lo fingido de ninguna otra manera. El orgullo espiritual es un residuo tóxico para el alma humana. Tengo un amigo, un cristiano comprometido, pero me ha dicho antes, él no es parte de esta iglesia. Me ha dicho antes que no va a la iglesia en Navidad ni en Pascua. Quiero decir por qué, porque es cuando salen todos los aficionados. Ese es el momento de los aficionados en la iglesia y yo no voy a hacerlo. Estoy allí las otras 50 semanas del año y le dije, espero que con suavidad, pero no estoy seguro de haberlo hecho. Le dije, amigo, ¿no lo entiendes? A los ojos de Dios todos somos aficionados. A los ojos de Dios no me importa si eres la persona más espiritual que haya existido o el cristiano más superficial y vacío que haya vivido. La diferencia entre el más espiritual y el menos espiritual a los ojos de Dios es más o menos la raíz cuadrada de eso. Todos somos aficionados ante los ojos de Dios. Todos somos niños ante los ojos de Dios. ¿De dónde viene este orgullo y arrogancia espiritual? Lo sé. Puede ser tentador cuando te comparas con otros cristianos. Pero Dios no lo permitirá. Él no lo aceptará. Ahora quiero darles una cita de C.S. ametralladora. Sin una cita de C.S. Lewis, reembolsamos tu dinero los domingos por la mañana, ¿cierto? Es una de mis frases favoritas y ya te la he dicho antes, pero creo que es muy acertada. C.S. Lewis, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, el mayor escritor y apologista cristiano del siglo pasado. Su libro Mero Cristianismo fue el segundo más popular y el segundo más vendido. El libro cristiano número 20 del siglo XX, después de la Biblia, influyó en innumerables miles, cientos de miles, millones de personas. C.S. Lewis no quería ser cristiano. Puso su intelecto por encima del Evangelio, su intelecto por encima de Dios y no quería convertirse en cristiano. Finalmente Dios lo cansó y escribió esto. C.S. Lewis escribe, cuando me convertí al cristianismo, hace unos 14 años, pensé que podía hacerlo por mi cuenta.
Al retirarme a mis habitaciones y leer teología, no iría a las iglesias ni a los salones de evangelio. Me disgustaban mucho sus himnos, que consideraba poemas de quinta categoría puestos con música de sexta categoría. Pero a medida que continué, vi el mérito de ello. Me encontré con personas muy diferentes, de perspectivas y educación muy distintas, y entonces, poco a poco, mi vanidad empezó a desprenderse. Me di cuenta de que los himnos, que en realidad sí eran música de sexta categoría, sin embargo, eran cantados con devoción y provecho por una anciana santa, con botas elásticas en el banco opuesto. Y entonces te das cuenta de que no eres digno ni de limpiar esas botas. Eso te saca de tu vanidad solitaria. Jesús dice que existe la religiosidad externa frente a la autenticidad interna. Existe la apariencia exterior frente a la obediencia interior frente a la devoción interior. Existe lo aparente frente a lo real y existe la falsa superioridad frente a la humildad genuina. Y Jesús dice, elige el camino de lo genuino. Rechaza lo falso, lo artificial y lo fingido. Dios no lo aceptará. Si vas a seguirlo, tenemos que ser auténticos. Es irónico que esta mañana nuestro pasaje se centre en el ayuno, cuando el enfoque principal de nuestro servicio es la mesa. Y esta comida, nuestra comida de pacto con nuestro Dios que cumple su pacto. Está el ayuno, está lo artificial, está lo falso, está lo fingido y luego está la comida real, el verdadero sustento para nuestra alma. Así que, al concluir este mensaje esta mañana y pasar a nuestro servicio de comunión, ¿me acompañan en oración? Señor nuestro y Dios nuestro, te damos gracias porque contigo podemos ser auténticos, porque no tenemos que fingir ante ti. No tenemos que ponernos una máscara para ti. Tú nos conoces hasta la fibra más profunda de nuestro ser, hasta nuestro propio ADN. Señor, tú nos creaste a tu imagen y nos llamaste para ser tuyos y nos has amado con un amor eterno, tanto que enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar y a pagar el precio que nuestros pecados merecen y luego a resucitar de entre los muertos para que nosotros también podamos hacerlo. Así que al reunirnos ahora alrededor de esta mesa, la mesa del Señor, te pedimos que te encuentres con nosotros de una manera real aquí, en estos elementos sencillos, de pan sin levadura y del fruto de la uva para que alimentes nuestras almas. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.